Y hoy iniciamos la primera parte de esta nueva serie titulada Caos o el caos del Medio Oriente. Vamos a tratar de analizar geopolíticamente, históricamente, geográficamente, literalmente, bíblicamente, qué está sucediendo realmente en el Medio Oriente, pero no a la luz de lo que dice tal cadena de televisión o tal politólogo o tal entrevistadora o tal comentarista. Vamos a centrarnos en la Biblia, porque la Biblia es la historia escrita por adelantado. Así que cuando venimos a la Biblia encontramos que todo lo que está pasando no nos sorprende, porque la mayor parte de los eventos que se han venido desarrollando, principalmente desde que Rusia invade Ucrania, han venido con una velocidad vertiginosa, uno tras otro, como actualmente la famosa invasión del grupo terrorista más sanguinario, un grupo de hombres que no tienen sentimientos, no tienen emociones, son seres humanos que ya dejaron de ser seres humanos, como a continuación voy a contar muchas de las cosas que han sucedido que realmente van a ser muy desagradables, pero que se tienen que escuchar. Además que ya están en los medios de comunicación. El día 7 de octubre del mes pasado, a las 6:30 de la mañana, más de 1,000 terroristas, se calcula que fueron casi 3,000 terroristas, de un grupo que se llama Hamas. A los que lo quieran apuntar, la palabra Hamas en el hebreo significa los violentos. O sea, la palabra Hamas significa violencia, como lo vamos a ver más adelante. Entraron, rompieron las vallas de la frontera entre Gaza e Israel, más de 3,000. Y entre este grupo terrorista también había civiles, porque en Gaza es una ciudad que en 2005 Israel se salió de ahí y dejó a Gaza para que la administrara un gobierno llamado la Autoridad Palestina, dirigida por un hombre llamado Mahmoud Abbas, que continúa todavía presidiendo este cargo oficial. Sin embargo, como a los 2 años, se levanta un grupo que ya estaba bastante desarrollado llamado Hamas para quitarle a la autoridad palestina el derecho, la autoridad y la influencia sobre el pueblo. Algo que pasó exactamente y que sigue pasando en el Líbano, que es una nación al norte de Israel, donde el gobierno del Líbano es simplemente un títere de un grupo terrorista llamado Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Y tanto el grupo Hezbollah como el grupo de Hamas en Gaza son financiados, sostenidos por la nación de Irán. Irán actualmente en el siglo XXI es la nación más terrorista del mundo entero. Pero no solo tenían en sus mentes asesinar, sino también este grupo de terroristas tenían la intención de torturar, violar, quemar y secuestrar a sus víctimas. Todos estos objetivos crueles y sanguinarios lo lograron de la manera más horrible y con una maldad indescriptible que ni siquiera los nazis, hace más de 75 años aproximadamente, tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. No se puede olvidar la manera como asesinaron este grupo de Hamas y violaron a más de 240 jóvenes. Con ellos comenzaron en un festival que tenían. Los asesinaron a todos y comenzaron a violar a las muchachas en un campo abierto. Ni tampoco la manera tan horrenda en que le sacaron los ojos a los bebés enfrente de sus padres,
mientras sus padres veían cómo le sacaban los ojos, después le cortaron la cabeza a los bebés, y después quemaron al papá enfrente de la mamá, y después quemaron a toda la familia juntos, y en tercer lugar quemaron todo su kibutz o la cabaña donde vivían. Le abrieron el vientre a mujeres sacándoles el producto. Vivos. Torturaron y quemaron mujeres enfrente de sus hijos y de sus esposos. A 2 grupos de niños de 10 años los quemaron vivos. Y a sus padres los forzaron a ver mientras los quemaban con las llamas en un espectáculo terrible que ni en la película más grande de terror puede suceder. Y a las hijas comenzaron a violarlas 3 o 4 al mismo tiempo enfrente de sus novios, sus esposos o de sus hijos. Esta violencia indescriptible nos muestra claramente por qué hay leyes en la guerra internacional. Y una de las principales leyes es que en una guerra no vas a atacar a los civiles. Entonces, para que algo se llame genocidio, tiene que haber la intención y el acto también. Y la intención de este grupo no era conquistar Israel. Cuando un grupo así intenta como algo determinado, nada más entrar a torturar a los habitantes de otra nación, no es genocidio. Ni tampoco ahora, como lo vamos a ver más adelante, se le está llamando genocidio a la entrada de Israel a Gaza, porque jamás los soldados de Israel han tenido la intención de torturar a nadie. Se les ha avisado con 2 o 3 semanas de anticipación: váyanse al sur de Egipto, al sur de Gaza, escápense porque vamos a comenzar a bombardear, con el propósito de exterminar a este grupo, que solamente hay una palabra que es monstruos. Es un grupo de monstruos. Vayamos primero, y para entender esto, veamos en Génesis capítulo 6. ¿Por qué este grupo, que no es coincidencia, se llama Hamás? Que repito, se traduce en el hebreo violencia. En Génesis 6 aparece por primera vez la palabra Hamás, versículo 11 y 12. Antes del diluvio, describiendo el Espíritu Santo la situación en la que el mundo se encontraba, por la cual Dios tuvo que destruir al mundo entero, niños, jóvenes, ancianos, con un diluvio universal. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de Hamás. Apúntalo en tu Biblia. Se tradujo violencia. La tierra está llena de Hamás o de Hamas. Está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Es interesante que cuando hablamos de violencia, pues hablamos de un marido entrando a su casa y golpeando a la esposa, la golpeó con violencia, o con violencia mataron a los policías de un banco, y con violencia robaron el banco, etcétera, etcétera. Pero las implicaciones en la palabra Hamás en el hebreo van mucho más allá. Y vamos a comprobarlo ahora en Ezequiel capítulo 28, cuando Dios forma a Lucifer. Ezequiel capítulo 28. Y dice así, versículo 16 y 17, Ezequiel capítulo 28. A causa de la multitud, le está hablando Dios a Lucifer, que en ese tiempo era un querubín. Todavía no había caído, pero está... No te olvides suscribirte. Dios describiendo las razones profundas de la caída de Satanás y del diablo. Algunas personas me han dicho: ¿por qué Dios creó al diablo? ¿Por qué creó Dios a Satanás? Es una pregunta que carece de información.
porque Dios no creó a Satanás, ni Dios creó al diablo. La palabra Satanás es un título que significa, apúntalo, enemigo. Viene de Satán en el hebreo. Y la palabra diablo significa, o diabolos, en el griego significa el acusador. Entonces, Lucifer se convirtió, Dios no lo creó enemigo, ni lo creó como un acusador, lo creó como un querubín con un puesto impresionante en el tercer cielo de sabiduría, de inteligencia, de poder. Y vamos a ver cómo se describe, de qué forma esta persona o este personaje, esta entidad espiritual, cae del cielo y es desbancado completamente por las siguientes condiciones. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de jamás. Apúntalo en tu Biblia y se tradujo iniquidad. Es la misma palabra, jamás. Y pecaste por lo que te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vemos nosotros que detrás de la violencia indescriptible se encuentra siempre el odio. El odio es el poder antagónico. El odio es la antítesis completamente del amor. Son los dos poderes que te manejan a ti, que me manejan a mí, que manejan a tu familia, que van a manejar tu negocio, que van a manejar a una nación o al mundo entero. O el odio o el amor. Jesús viene del cielo a la tierra a mostrarnos que no es posible que nosotros podamos abrazar nunca el odio. Y que en el momento que veamos odio, aborrecimiento contra algo, contra alguien, racismo contra un grupo social, contra cualquier cosa, no es de Dios. No es de Dios. El odio produce después amargura. Una persona amargada es una persona que guarda un odio profundo en su vida hacia algo o alguien que le hicieron en el pasado y que no ha perdonado. Y esta amargura se convierte en rencor que se puede manifestar asesinando, quitando la vida o vengándote de alguna manera u otra manera. Viene Jesucristo del cielo a la tierra y es lo primero que Él trata de poder a nosotros sacarnos de ese campo destructivo de tinieblas y de odio y trasladarnos a la dimensión del amor y del perdón. Una persona que camina con Jesucristo no puede odiar a nadie. Porque si hay alguien que tú odias o alguien que tú tienes rencor todavía contra alguien, ese veneno te está impidiendo que el Espíritu Santo pueda manifestarse en tu vida. Te puede abrir el entendimiento hacia la Biblia. Vas a venir a la Biblia, no vas a entender muchas cosas. Y una persona que vive bajo el odio o el rencor o la amargura es una persona que, haz de cuenta, vas manejando con tu barco y traes tu timón y el momento que ese odio, esa amargura entra a tu corazón, pierdes el control del timón de tu vida y tu vida comienza ¿a qué? A ser llevada de un lado para otro lado, para acá y para allá, y el barco está alrededor de las tinieblas, no sabe lo que está pasando. Cuando menos te des cuenta, te vas a estrellar contra los arrecifes. Porque cuando una persona pierde la brújula, la dirección del Espíritu Santo en su vida, es una persona que se dirige a su propia autodestrucción. Más de 1,400 civiles fueron torturados y asesinados el 7 de octubre de este año. 1,400 civiles, de la manera más maligna que puede existir. Independientemente de esto, secuestraron 250 personas, muchos niños de 8 meses. ¿Tomar de rehén a un niño de 8 meses?
rehenes, secuestrarlo, un niño de 6 meses, de 8 meses de edad. La mayoría mujeres jóvenes y ancianos hasta de 80, 90 años de edad. Todos ellos fueron brutalizados, golpeados, maltratados, más allá de lo que podamos comprender. Estoy hablando de los secuestrados. Serán todas estas enseñanzas del famoso libro del Islam que se llama el Corán, que enseña claramente que tienen que matar a los infieles, y para el Corán los infieles son los no musulmanes. En otras palabras, judíos y nosotros también. Nosotros estamos en la mira, lo vamos a ver. Judíos y cristianos son infieles y la orden es matarnos a todos los que no somos musulmanes y humillar a las mujeres que sean tomadas como prisioneras. Cuando estas mujeres que actualmente son rehenes sean soltadas libres, si es que las van a soltar algún día, la mayoría va a pasar el resto de sus vidas procesando el trauma que hayan experimentado de la cantidad de veces que las han violado. En todo esto piensa que pudo haber sido tu bebé, un nieto, un hijo, un joven que estaba en la universidad, que estaba listo para abrirse caso en la vida y que ahorita no sabes lo que le están haciendo esta banda de monstruos llamados Hamas. ¿Qué hizo la nación de Israel? No hizo abrazos y balazos. De ninguna manera. Esto lo hubieran hecho en nuestro país, ¿qué hubiéramos hecho? ¿De qué manera esperamos que cualquier nación reaccione ante un suceso como este? Vayamos a la Biblia, Romanos capítulo 13, para que evitemos opiniones de politólogos, psicólogos, psiquiatras, y veamos las órdenes que Dios le da a los gobiernos. Esto es importantísimo, santos de Dios, para que nuestras vidas sean basadas, guiadas a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. No te olvides de suscribirte al Periódico Mundial. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o sea, oficiales, diputados, senadores, presidentes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. La Biblia, después del diluvio universal, cambió sus leyes Dios y le dijo a Noé, capítulo 9 del Génesis en adelante, de aquí en adelante se van a formar gobiernos. Primero eran patriarcas, estados, ciudades y después fueron los gobiernos a través de la historia. Pero quiero que entiendas, Noé, que de aquí en adelante yo, Dios, le otorgo al gobierno el derecho de la pena de muerte. Le doy al gobierno la facultad de usar la violencia, de usar las cárceles, de usar la muerte inclusive, porque si en una ciudad hay alguien que está invadiendo o que se tiene que acabar con el mal. Y todas las guerras, desgraciadamente, cuando los aliados en 1945 llegaron a Berlín, la Segunda Guerra Mundial, para acabar con los nazis, no los de Hamas, los nazis, murieron 25,000 civiles.
inocentes. ¿Quién protestó? Nadie. ¿Por qué? Porque el mundo estaba harto de que los nazis hicieran lo que hicieron. Lo descubrieron hasta después. Mataron a más de 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera. Y a ellos les importaba más acabar con el mal. Y era lógico que siempre la sangre de la libertad es la sangre de los inocentes, desgraciadamente. En todas las guerras hay muertes de inocentes y de civiles. Cuando son daños colaterales, pero cuando un grupo se levanta nada más a matar civiles, es crímenes de guerra condenados por las leyes de guerra internacional, cosa que hasta este momento las Naciones Unidas no han hecho con Hamás. Ahora los califican como un grupo de guerrilleros que quieren libertar a una ciudad, como lo vamos a ver, que son puras mentiras. Increíble todo lo que está pasando. El gobierno de Israel respondió diciendo que todos estos responsables, al ver esta matazón, esta carnicería, a estos bebés degollados, dejándolos ciegos, a estas familias quemadas, tenían que responder y pagar por sus acciones, como lo dice la palabra de Dios. A ti, Pancho, te vas a la horca. ¿Por qué, Señor? No se quieran vengar de mí, le dice el juez. Pancho, no te mandamos a la horca por venganza. Tú le has quitado la vida a 3 o 4 o 10 personas, has violado 5 mujeres. Tú eres una persona que has perdido el derecho a vivir. Hay personas, de acuerdo a la Biblia, que ya perdieron el derecho de vivir, porque se convierten en parásitos de las sociedades, en monstruos de las sociedades, por lo cual la Biblia les dio el permiso a Israel de sacarlos completamente y apedrearlos, como lo vamos a ver que nos espanta a nosotros sin entender detrás lo que existe de todo este movimiento. Por ejemplo, en la ley de Israel, a los homosexuales los mataban a pedradas. Ahorita, bajo otras circunstancias, en otro tiempo, bajo otras condiciones, nos espantamos. Pero en aquel momento era un grupo de personas que Dios iba a llevar a un puesto, y si un homosexual no se le eliminaba, ese muchacho iba a violar a otro muchacho. E íbamos ya, y se expande como una radioactividad su pecado, y al rato iban a haber 10 o 15 muchachos violados por un homosexual, por lo cual era un peligro que estuviera entre ellos. Tenía que eliminarlo, tenía que sacarlo de en medio. Por el bien de los demás, el jitomate podrido hay que sacarlo para que los 99 que quedan en la canasta puedan fructificar. ¿Vas entendiendo el procedimiento de Dios? Un barco se está hundiendo y nos metemos a una lancha que caben 10 personas, pero se metieron 2 más. Y vemos que estas 2 más están hundiendo la lancha. ¿Qué hacemos para que las 10 sobrevivamos? Pues vamos tal vez a echar una suerte o algo, pero 2 se van a ahogar y las sacamos de la lancha para que las 10 puedan llegar a puerto seguro. Y 2 van a tener que pagar, desgraciadamente, para que salven las otras 10. En toda la vida hay este tipo de procedimientos, que muchas veces muchos inocentes tienen que morir, desgraciadamente, para que una nación pueda sobrevivir. Hezbollah. Cuando el líder del grupo terrorista Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, el líder del grupo Hezbollah, otro grupo tal vez peor o igual que Hamás, que tiene sus cuarteles generales en el Líbano, sostenido por Irán, anunció, vean ustedes tantas contradicciones, vamos realmente a ayudar a nuestros hermanos. Fue el 3 de noviembre, el viernes 3 de noviembre, fue este anuncio de Hassan Nasrallah. Y los de Hamás son sus hermanos, los de Hezbollah. Estaban esperando que los de Hezbollah se unieran con ellos a la guerra y pudieran entre el norte y entre Gaza hacer como un sándwich a Israel y acabar de una vez por todas el exterminio y el asesinato de los judíos. Jamás se desalentó porque no intervino nadie para ayudarlos. Era la oportunidad.
Todos los tanques ya están ahorita en Gaza, etcétera, etcétera. Hoy Egipto, Siria, Irak, el Líbano, Península Arábica, Hamas, ¿no hay nadie que nos ayude? Pues no que éramos todos contra los judíos. ¿No hay nadie que les dé asilo a todos los palestinos? No hubo una nación árabe que les dijera, vénganse a nuestra nación, les damos alimento, comida y medicinas. Ni una sola. Ni una sola. Y están hablando de que están matando niños en Gaza y eso cuando ellos son más culpables que en ese momento, ¿verdad? Por favor, vamos a mandar aviones y los sacamos y nos los traemos a nuestra nación. No, ¿por qué? ¿Por qué reaccionaron así las naciones árabes? Vamos siguiendo todos con la lógica más elemental y con el sentido común, porque a ninguna de las naciones árabes les conviene que el pueblo palestino, que son víctimas de este grupo de monstruos, los saquen de Gaza, porque si los sacan de Gaza, ya no pueden poner presión a Israel para formar dos estados dentro de Israel. Entonces, mientras estén en Gaza, pueden poner presión al mundo, a las Naciones Unidas. Necesitamos vivir dentro de ustedes. Cuando la carta magna de los palestinos, firmada por Yasser Arafat, el terrorista más grande del siglo pasado, dice así: nuestro objetivo principal no es dos estados dentro de Israel. Queremos la ciudad de Jerusalén como nuestra capital y el exterminio de la raza judía. Yo como israelita, como gobernante